La primera es que me di cuenta de la diferencia entre el valor de uso y valor de cambio que se habla en la economía. Fue cuando iba a cumplir 15 años. En ese verano fuimos con un grupo de jóvenes de la iglesia a la que asisto. Eh, Fuimos a un lugar en Chile, en la zona central, que se llama Los Vilches. La meta era llegar allá arriba, a un lugar que es el Ladrillado. Y bueno, fue toda una experiencia porque íbamos sin carpa, dormíamos ahí a la intemperie, había que pescar para alimentarse, cazar pájaros, conejos. Fue muy en contacto con la naturaleza. Fue algo que marcó mi juventud. Bueno, en ese momento me acuerdo que paramos en este pueblo, Los Vilches, y pasamos a como una parcela donde vendían pan amasado, que lo sacaban ahí del horno de barro. Y bueno, y ahí compramos pan amasado, me acuerdo que compramos mermelada para llevarnos para arriba, para la cordillera. Y bueno, todos usaron diferentes formas de poder almacenar el pan. Algunos lo pusieron en bolsas de nylon, otros en papel. Yo que nunca he sido cuidadoso con nada, lo metí nomás entre medio de mi ropa y ahí a lo que fuera. Eh, la cosa que listo, nos fuimos arriba a la cordillera. Al tercer día el pan empezó a escasear. Algunos se nos puso muy duro el pan. A mí, aparte de duro, venía con tierra, con hojas, con todo lo que iba agarrando. Eh, y a los que lo pusieron en bolsa de plástico, le salió hongo. Por lo tanto, ese pan ya no servía para nada. Los pocos que teníamos pan duro, éramos ricos en ese instante. En medio de la nada, al menos podíamos rayar el pan con nuestros dientes y comer, tener algo ahí de carbohidrato. Y era tanta el deseo de comer pan, y para un chileno pan es sagrado, tiene que haber pan en todas las comidas, entonces imagínense. Eh, bueno, era tanto el deseo y la búsqueda del pan, que me acuerdo que alguien, uno de los otros jóvenes que estaba ahí conmigo, me ofrecía hasta 5.000 pesos. Hoy en día son $5, que no sé, en esa época debe haber sido $50, ¿cierto? Estoy hablando de hace 35 años atrás. Me ofrecía 5.000 pesos por un pedazo de pan duro. Eh, y ahora, ¿por qué estaba dispuesto a pagar tanto? Eh, ahí aprendí lo que era el valor de uso y el valor de cambio. Para mí el pan ahí era muy importante. El uso que tenía el pan para mí y para todos los que estábamos ahí en esa mini sociedad era muy apreciado. Y no importaba el valor de cambio, es decir, por cuánto yo iba a cambiar el pan, difícilmente me iba a deshacer de él. Tal vez lo hubiera cambiado por un conejo, para hacerlo al escabeche. O tal vez lo hubiera cambiado por un par de zapatillas más cómodas. Pero por un billete, no. Un billete ahí arriba, o en un lugar así como esto, no sirve para nada. Entonces, en nuestra sociedad, cuando vamos al supermercado y nos aparece el precio, ahí va el valor de cambio. Por cuánto papel
que dice tantos dólares o tantos pesos, yo voy a cambiar ese paquete de arroz por esta cantidad de billetes. Pero el valor de uso es el valor que yo le doy a ese pan, a ese paquete de arroz, a esa zapatilla. Porque puede que tenga otros valores, valores sentimentales, valores de comodidad, valor del trabajo. Entonces es ahí un poco la diferencia. Ahora, curiosamente, nunca, después cuando estudié economía, y que suponía que una de las bases de las cosas que tenía que partir aprendiendo era esta diferencia de valores, no lo enseñaban. Y porque solamente se enseña que los bienes son escasos, no, que los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas, y de ahí parte todo esto de la teoría de la demanda y de la oferta, y de ahí construyen todo lo que es la economía moderna. Pero digamos que empecé a ver después de que la economía con esta idea y que le ponen nombre en latín para parecer un poco más científico, el ceteris paribus, solo toma algunas variables y las otras las deja de lado. Entonces, por ejemplo, esto del homo economicus, que la economía moderna dice que, o parte hablando de un ser humano que es totalmente racional, perfectamente racional, y que toma decisiones con toda la información disponible. Y que incluso la solidaridad es un acto irracional, por lo tanto va en contra del ser humano. Pero la evidencia nos ha mostrado que también la economía está afectada por otras, por todo, por todo. O sea, si vivimos en un mundo en que todo se conecta, la naturaleza es un todo, entonces todo afecta a la economía, así como todo afecta a la biología, o todo afecta a la física. Entonces, eh, por ejemplo, el tema del poder o las instituciones es algo que va a tener un efecto grande en cómo vamos tomando decisiones eh, en las sociedades. Y, y el tema del poder es una cuestión que se habla muy poco en economía, eh, que sí lo toma otras ciencias sociales, pero en esta búsqueda de tener una ciencia exacta, claro, desde la época de Mills, de Bentham, de Walras, ¿no? Cuando querían que la economía se pareciese a una ciencia como la que hacía Newton, ¿cierto? Con una fórmula exacta. Bueno, de ahí la economía, bueno, esto fue evolucionando hasta que llegó a esta economía que vivimos hoy, ya en siglo XIX, en que tendía que la economía fuera más y más científica y se olvidaba de la parte del poder. Y el poder es política. Entonces, si vemos libros antiguos, de hace 2 siglos atrás, la economía era economía política, pero después la parte política la dejaron de lado y solamente se abocó a estudiar el mercado. Ahora, en cuanto al poder, uno se da cuenta que, o sea, cuando uno se pregunta quién tiene el poder o qué es el poder, hoy en el siglo XXI es súper difícil comprender, darte cuenta dónde está el poder.
incluso podemos ver algo de poder en la economía en Adam Smith cuando habla de la mano invisible. Que la mano invisible es la que hace que tienda todo al equilibrio. Entonces esa mano invisible, ese es el poder. Y lo que hace Adam Smith es esconder el poder, porque está diciendo es un poder invisible. Y cuando el poder se disfraza como algo que no existe, ese es el poder que se ejerce en forma más eficiente. Me explico. Por ejemplo, cuando yo era profe en la universidad, era un profe bien relajado. Mis alumnos podían hacer lo que querían. Yo siempre les decía, ya, si tienen que chatear o whatsappear en sus celulares, háganlo. Recuerdo que habían alumnos que vendían cosas dentro de mis clases. Había uno que llegaba con una máquina para hacer sándwich, ponía ahí sus quesos, jamones, vendía café. ¿Sí? Y los alumnos se paraban, era como estar en, en la feria. Entonces, yo lo que trataba de decir es, acá somos todos iguales, vamos a aprender en forma horizontal. Acá yo no estoy como profe arriba y ustedes aquí abajo, vamos a aprender en forma horizontal. Yo quiero aprender de ustedes también. Pero lo que yo quería, en forma equivocada veo ahora, era decir, oye, acá nadie va a ejercer poder. Pero al momento, y ahora me doy cuenta de eso, al momento de decir, oye, aquí no hay poder, acá somos todos iguales, de esa forma yo estaba ejerciendo el poder como profesor. Ejerciendo el poder de decir, aquí no hay poder y vamos a hacer lo que quieran. Porque de alguna forma estaba disfrazando mi ejecución del poder. ¿Y por qué digo esto? Porque el poder es inherente al ser humano. El poder está, o sea, todos tenemos poder, todos somos poder. Poder porque todos tenemos potencialidad de hacer cosas y potencialidad de elegir. Y ese poder, cuando entran diferentes singularidades, o diferentes seres humanos, diferentes instituciones, diferentes sociedades, que quieren ejercer, todos tienen diferentes potencialidades de ser, cuando entran dos singularidades con esas potencialidades, lo que ocurre es que entran en conflicto. Porque lo que yo quiero, o mi potencialidad de ser, va a ser muy diferente a la tuya. O tu potencialidad de ser va a estorbar en mi potencialidad de ser. Entonces, el conflicto tiene que estar presente. El conflicto es esta ejecución de poderes, de potencialidades, de todas las singularidades. Y si alguien me dice, acá no hay poder, buscando de que no haya conflicto, entonces lo que está ocurriendo es que ese que me está diciendo de que en este lugar no puede haber conflicto, lo que me está diciendo es que yo no puedo ejercer mi poder. Y por lo tanto, me está negando mi potencialidad. Entonces, en estas sociedades modernas, el conflicto es como un demonio, nos da miedo al conflicto, pero el conflicto es parte de nuestra existencia. No podemos arrancarnos del conflicto. Así como tampoco podemos arrancarnos de tomar decisiones. Está en nosotros. Entonces, ahora, conflicto es diferente a violencia. La violencia es cuando alguien quiere imponer su poder sobre mí y no me deja ejercer esa potencialidad mía de ser. Entonces,
también, cuando alguien me dice aquí no puede haber conflicto, lo que está haciendo es ejerciendo violencia hacia mí, porque me está diciendo aquí nadie puede ejercer poder. Es como, es como una mirada muy diferente, pero una mirada que a mí por lo menos me alivia, porque en nuestras familias tratamos de que no haya conflicto, en nuestros trabajos tratamos de que no haya conflicto. Cuando tenemos, por ejemplo, una pequeña empresa, no queremos tener conflictos con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Pero desde esta mirada que propongo, no tenemos que tener ese miedo al conflicto. Porque en ese conflicto, por ejemplo, si yo tengo un almacén, un mini market, y tengo conflictos con mis clientes, y yo digo, no, acá no podemos tener conflicto. Entonces, en ese decir, acá no puede haber conflicto, uno de las dos partes va a tener que ceder, o los clientes o yo. Entonces, si yo cedo, entonces el cliente está ejerciendo su poder sobre mí. Si ellos ceden, el cliente va a tener que como agachar el moño, como decimos en Chile. Yo voy a tener que ejercer el poder sobre ellos. Pero si aceptamos el conflicto, cada una de estas partes se va a tener que ir a sus casas, va a reflexionar y va a tener que idear en forma individual cómo poder ejercer ese poder de tal forma de que yo salga ganando y esta otra parte también salga ganando. Y que todos podamos tener la libertad de ser potencia. Potencia de ser un proyecto. Ahora, esto es como importante porque al principio decía quién tiene el poder. Y si lo vemos en la sociedad grande, o sea, ¿quién tiene el poder? Los presidentes de las grandes potencias del mundo. El poder le tiene la policía, los millonarios. Pero no importa. Lo que tenemos que asumir es que todos tenemos el poder y que tenemos que llegar a estos acuerdos de cómo se formaron las sociedades. Por ejemplo, hablando del poder de los millonarios, pensamos que ellos tienen todo el poder. Entonces algunos dicen de que ahora estamos entrando a una oligarquía de los dueños de empresas de tecnología, que ellos son los que realmente gobiernan el mundo. En la Edad Media, quien tenía el poder era Dios. Dios decidía quién era rico y quién era pobre. El rey lo tenía todo porque era un elegido por Dios y él tenía que ejercer ese poder. Y el pobre no tenía nada porque Dios lo había dicho sí. Hasta como en 1500 por ahí empiezan a aparecer unas personas raras que por toda la historia de los tiempos habían sido pobres y resulta que ahora estaban acumulando riquezas y eran ricos. Y a estos les llamaron burgueses. Entonces los pobres, bueno, en realidad todos dijeron, oye, ¿qué pasa acá? Po? ¿Qué pasó con Dios? Parece que Dios murió porque los pobres ahora están siendo ricos. Y ahí empiezan eh, las primeras movilizaciones de campesinos en Alemania, en Inglaterra. Empieza a surgir la revolución industrial, empieza la economía neoclásica, donde unos tipos dijeron, no, ahora
el que decide quién es pobre y quién es rico va a ser el mercado. Y tenemos que crear cómo funciona el mercado. Y ojalá que este mercado podamos demostrar que funcione igual que la teoría de la gravedad de Newton. Y salió ahí este señor Bentham que dijo, la tengo. La economía va a funcionar de acuerdo a las utilidades. Los seres humanos lo que buscan siempre son los útiles. Buscan felicidad. Entonces midamos, por ejemplo, un trozo de pan y cuántos útiles le da a esa persona, cuántos grados de felicidad. Y trataron hasta generaron como un edómetro, algo que medía la felicidad, que creo que es el Felicitas Calculus, que era una forma de medir la felicidad. Algo que, o sea, incluso ahora uno se mete en edometer.com, creo que es, y salen algunos tipos que miden el grado de felicidad. Con esto la neurociencia también todo puede ser. La cosa que todos felices, porque ahí se empezó a hacer la economía como ciencia. Y esta nueva ciencia económica fue la que vino a reemplazar a este dios de la época medieval. Y estaban todos felices hasta el día de hoy. O sea, uno entra a una clase de economía y es una religión. Nadie discute nada. No hay críticas casi. Quien critica queda afuera, es comulgado. Y lo mismo ocurre, bueno, apareció cierto después otro modelo económico, el otro más grande que el marxismo, y es lo mismo, es otra religión. En donde la economía decide quién es rico, quién es pobre, quién es feliz, quién es triste, quién tiene esta potencialidad de vivir y quién no la tiene. Y lo grave es que, bueno, la gente del Renacimiento se dio cuenta que había algo raro y se cambió de un poder a otro, ejerció esa libertad, pero cayeron en otro aparataje de poder, ¿cierto? Pero llevamos mucho tiempo en esta otra cápsula de poder. Y creo que mientras no asumamos de que todos tenemos poder, de que todos somos potencialidad de ser, no va a haber cambio. Yo al menos asumo que tengo poder de hacer cosas, porque y en esa asunción, no sé si asunción suena como muy inglés, muy gringo, en el asumir que esto de que yo tengo poder de hacer cosas, puedo sentirme libre. Al final la libertad es esa. La libertad es de ir de poder en poder, asumiendo de que va a haber conflicto y que tengo la capacidad de poder, a partir de ese conflicto, mejorar y superarme como persona y superarnos como sociedad. Y al final ese es como mi lema de vida para los próximos 40 años de vida que tengo. Así que eso eran mis reflexiones en este día primaveral. Me voy a la casa ahora a ver qué se puede almorzar. Nos vemos en otro video. Chau.